Listo, mi nombre es Cristian Prada y mi investigación es Juego de Tronos como una novela histórica. En este trabajo lo que se hace es tomar Juego de Tronos, una novela de fantasía escrita por George R. Martin, eh, y bajo la conciencia de las referencias o los momentos y los hechos históricos que son usados por Martin para desarrollar toda la trama de la novela. Se hace una conciencia también de toda la importancia, de toda la influencia que tiene la historia misma como un referente histórico. Se entiende, por supuesto, que la referencia a un hecho o a un acontecimiento no la convierte en una novela histórica de por sí, sino que se deben desarrollar o deben haber presencia de ciertos elementos característicos que componen a una novela histórica. Y este trabajo justamente lo que pretende es eso, realizar un análisis de esos elementos que se desarrollaron en la novela histórica y si realmente también están presentes dentro de Juego de Tronos para establecer como esa cercanía que hay entre esa novela y el subgénero de novela histórica. La hipótesis es que Juego de Tronos, categorizada como una novela de fantasía, puede ser entendida como una novela histórica por los elementos que en esta se desarrollan. Para, digamos que realizar toda la investigación o para realizar todo el marco teórico del trabajo, eh, hay en ese momento tres teóricos que son como los más importantes en ese momento para el desarrollo del trabajo. El primero de ellos y el más esencial es George Lucas, que es quien teoriza o analiza todo el desarrollo de la novela histórica a finales de la Revolución Francesa y al final de la caída de Napoleón. Él también, digamos, que hace un análisis de las novelas históricas que se estaban desarrollando en el momento, el por qué se da el surgimiento de la novela histórica, cuáles son los hechos, digamos que sociales, culturales y políticos que conllevan a la estructuración de este subgénero y quiénes son como los principales escritores de la época que le comienzan a dar forma o comienzan a darle eh, aparición a este tipo de novelas, que el primero de ellos o el principal de ellos es Walter Scott, que es donde George Lucas comenzará a realizar ese análisis de los elementos que deben componer a una novela histórica. Por otra parte, habrá como un acercamiento o un análisis también de un concepto similar por parte de Seymour Menton, que también es la novela histórica, pero lo que él cataloga como el surgimiento de la nueva novela histórica en América Latina durante el boom latinoamericano y las características históricas que tenían también cierto tipo de novelas que estaban surgiendo en el momento. Y el tercero de ellos, Lukács Grüßmacher, lo que hace es justamente como una contraposición entre ambos conceptos de la novela histórica clásica y de la nueva novela histórica de América Latina, y lo que él va a plantear o la razón de usar dentro del marco teórico también a Gussmacher es el hecho de realmente poder establecer un concepto, un entendimiento del concepto de novela histórica tanto de la clásica como de la que se desarrolló en América Latina, y lo que Lukács pasará a decir es que realmente no hay un distanciamiento demasiado amplio entre ambos conceptos. Como objetivo del trabajo de investigación es el hecho de determinar la cercanía de Juego de Tronos a una novela histórica a partir de la construcción de su ambiente y la ficcionalización de los personajes en mímesis con la Guerra de las Dos Rosas, que es el hecho principal que le da como forma a la trama en el digamos que en la confrontación de en lo que es en la novela entre las casas principales que son las Stark eh, y la Lannister. Hay dos objetivos generales, que el primero de ellos es revisar cómo se manifiestan las características del sentido histórico, el carácter popular, la presentación de personajes y la visión de la Edad Media como elementos característicos de una novela histórica. Estas son algunos de esos elementos que Lukács determina que realmente componen a una novela histórica. No es únicamente el hecho de hacer referencia a él o de usarlo como la base para el desarrollo de algo, sino realmente cuál es la intencionalidad o cuál es más bien la lealtad que hay en alguna magnitud dentro de la obra
para dar a conocer, para resaltar, para dar a entender dentro de la construcción de la historia realmente cuáles eran esas características populares, cuáles eran esas formas que le daban construcción a la sociedad del momento, a toda la ambientación y a todo el contexto como tal, y cómo era la visión también como de la Edad Media, que es parte como esencial dentro del surgimiento del concepto de novela histórica, por el hecho de que lo que estaba pasando durante la Revolución Francesa era el factor de que la gloria de las naciones en ese momento se estaba viendo afectada, o se estaba viendo en una disminución por todos los cambios repentinos que también estaban habiendo dentro de la realidad del momento, y lo que comienzan a hacer es a buscar en su historia como esas características ideales o esos momentos ideales que había durante la Edad Media y que hacían a las naciones gloriosas. Y un segundo objetivo general es identificar en la obra el rol que juegan los héroes mediocres en el desarrollo de la trama, porque para Lukács también es una característica esencial que uno puede encontrar dentro de las obras de Walter Scott, y es el hecho de que realmente no hay héroes, digámoslo, que sean perfectos, o no hay héroes que sean como de la realeza o cosas por el estilo, sino que son héroes realmente mediocres, son héroes que nacen como del pueblo mismo, que realmente no tienen una esencia en especial, sino que realmente humanizan de alguna forma también la historia que se está desarrollando, o la historia a la que se está haciendo, digamos, de alguna forma como referencia. Porque es esto, digamos que importante por la importancia que tiene la influencia del entendimiento de los hechos históricos eh, que se componen y construyen la base, que componen y construyen las bases de una sociedad. Y ya en los conceptos claves que podremos encontrar en todo el desarrollo del trabajo, esa novela, literatura, historia, Revolución Francesa y reconstrucción, como esos conceptos que de alguna forma siempre van a estar presentes y que siempre le van a estar dando una guía al desarrollo de la historia.